nos vamos a remontar un poquito en el pasado. Entonces, cuando vimos la parte de los organelos celulares, antes les dicté unos conceptos igual, y uno de esos conceptos era la teoría celular, ¿ok? Entonces había un postulado de la teoría celular que, si no mal recuerdo, decía que las células provienen de células preexistentes, y ahí les dicté lo que era mitosis y meiosis. No sé si alguien lo tiene anotado, de mera casualidad, que nos pueda recordar qué era. ¿Quién dije yo? Yo lo tengo, maestro. ¿Slimari o Jacob? A ver, tú, Slimari, dime, tú me vas a decir que es mitosis y Jacob me dice que es meiosis. Ok. Mitosis es la división celular de las células somáticas. Ok, antes de que te vayas, Slimari, esas células somáticas, ¿cuáles son? ¿Te acuerdas? Pues las somáticas son las que conforman, ¿no? O sea, ¿Las son qué, perdón? diferentes. Las que se conforman son diferentes a las sexuales, porque los sexuales sería el espermatozoide y el óvulo, y las Exactamente. somáticas sería como que lo que conforma, ¿no? O para nosotros. Sí, todas las demás. Si piensas, por ejemplo, en ti misma como organismo, pues vas a tener dos tipos de células. Ujú. Tienes tu célula sexual, que en el caso tuyo, pues como eres mujer, pues eres el óvulo, y todas las demás células de tu cuerpo, tu cabello, tus órganos, tu piel, todas, son las somáticas. Así de fácil. Ahora sí, Jacob, ¿qué es meiosis? ¿Lo tienes por ahí? Ah, ¿ya me escucha? Sí, claro, sí te escucho. La meiosis es la división celular de las células sexuales. Exactamente. Y lo mismo, ¿no? Ya sabes que en tu caso, pues tu célula sexual sería el espermatozoide, ¿ok? Y todas las otras células que te conforman a ti como organismo, pues serían tus células somáticas, ¿ok? Entonces es importante que hagamos esa distinción, porque ahora que veamos el ciclo celular, vamos a ver que hay mitosis y meiosis. En general es básicamente lo mismo. La única diferencia o la principal diferencia, aparte del tipo de célula, es que la meiosis es como una mitosis doble. O sea, es como si la mitosis ocurriera dos veces, ¿ok? Porque las células sexuales, bueno, tienen otras características que no tienen las células normales, ¿ok? Pero cuando lleguemos a esa parte se los voy a explicar. Entonces, ayer habíamos visto unos conceptos que era importante tener en cuenta antes de iniciar el ciclo celular. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, Israel. Bueno, Israel le pregunté a ella. Vamos a ver, alguien que no me haya preguntado. Sinaí. Sí, maestro. Hola, Sinaí. ¿Te acuerdas que les había dictado las fases de la mitosis? Me parece que ustedes sí se las dijo o no se las dijo. Ujú. Tengo interfase y profase. No sé si son esas. Sí, son esas. La primerita es la interfase, ¿ok? Que es la fase de preparación. ¿Qué decía ahí ese concepto? Es un proceso de preparación celular que se divide en tres etapas, G1, S y G2. Muy bien, eso es lo importante. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el ciclo celular. Entonces, para que ustedes entiendan cómo es, son dos fases que tiene el ciclo celular. Una es su fase de preparación, que es la que nos acaba de leer Sinaí, que es la interfase. La interfase como fase de preparación tiene esas tres etapas, G1, S y G2, ¿ok? Después de que la célula termina todo eso y ya se preparó para dividirse, ahora sí, viene la segunda parte del ciclo celular que ya corresponde a la mitosis, que básicamente es cuando la célula se va a romper y se va a dividir en dos, ¿ok? Y eso ya tiene sus propias fases. La primera es la profase. Ángel, ¿estás por ahí? ¿Mande? Hola Ángel. ¿Tienes la definición de profase?
la definición de profase. Profagia. Profase. Te lo voy a poner en el chat para que te acuerdes. Sí la tengo, maestro. ¿Se la digo? Sí, por favor. La profase es la primera fase de la mitosis, que es la división celular, en la cual se vuelven distinguibles los cromosomas. Exactamente. Eso es lo principal que debemos saber de la profase. Ya que la célula se preparó en interfase, en la profase ya los cromosomas se hacen visibles y ocurren otras cosas que vamos a ver más puntual. Entonces, Alondra, ¿me escuchas? Sí, Ok, Alondra. Después seguía anafase, si no me equivoco. No, es profase, es metafase. profase, ¿no? ¿Cómo? Es profase. Es profase, después de profase sigue metafase. ¿Tienes la definición o se la dicté? Sí, Ok. ¿Qué es dice la la tercera etapa en donde hay una separación de las cromas hermanas. Entonces es la anafase la siguiente. Se me fue el rollo. Entonces, perdón, ¿tienes la anafase por ahí? Lo siento. Es la que dije, maestro. ¿Es la que dijiste? ¿Anafase? Sí, Ah, ok. Sí, son las cromátidas hermanas. Entonces, en lo que ocurre en la anafase es ya que los cromosomas se liberaron en la profase. José dice no era profase, anafase, metafase. Ay, muchachos, me están haciendo bolas. No, no es así. Primero es profase, metafase, anafase y telofase. Así como lo dice José, así es como debe ser. ¿Ok? La anafase es la tercera, así como nos lo leyó Alondra. ¿Ok? Entonces, en metafase, ¿qué es lo que ocurre? ¿Te acuerdas, José? ¿Lo tienes por ahí? Solamente lo que les dije. Son conocimientos. Perdón, ¿cómo fue? ¿Qué decía la metafase? Es la segunda fase de la mitosis, donde los cromosomas dobles se adhieren a las fibras del huso a través de sus centrómeros. Ok. Después ya viene la anafase, entonces lo que va a ocurrir es que los cromosomas se dividen para que cada uno se vaya a cada lado de la célula, y por último está la telofase, en donde los cromosomas, en donde ya la célula lo único que le queda es romperse para que se creen dos. ¿Ok? Entonces ya se los voy a poner más puntual en la presentación, ya con imágenes va a quedar un poquito más claro. Ok, muchachos, si alguien necesita ir copiando, que me diga para que yo me detenga en esa diapositiva. Ok, entonces en este punto ya sabemos qué es mitosis, ya sabemos qué es meiosis, ya sabemos cuáles son las principales fases de la mitosis, y ya sabemos igual las estructuras importantes que debemos recordar, es decir, qué es un cromosoma, de qué está formado, qué partes tiene. ¿Ok? Ya sabemos que un cromosoma está formado de qué. Yuremi, ¿te acuerdas de qué está formado un cromosoma? no lo como maestro. Rayleigh, ¿tú te acuerdas? No, bueno, perdón. ¿Cómo va a ser, muchachos? Creo que se los dicté igual. Jimena, ¿Cómo fue la pregunta? ¿de qué está formado Maestro, un yo. cromosoma? A ver, dime. Ah, Yo, maestro. Yo me... Yo... ¿De una qué? ¿Qué preguntó? ¿De qué está formado un cromosoma? Yo sé. Yo, maestro, Está yo lo sé. formado por el ADN, maestro.
Muy bien, Darinka. Sí, acabo de ver que escribiste. Sí, sí puedes decirlo. Exactamente, Darinka. Es el ADN. La cadena de ADN normalmente, como nosotros la conocemos, es una doble hélice, es así como una culebrita que está adentro del núcleo. ¿Ok? Normalmente así está, como una cadena. Cuando la célula se va a dividir es cuando se convierte en cromosoma. ¿Ok? Entonces lo único que hace es que se enrolla esa cadenita y adquiere esa forma de palito. ¿Ok? Pero como en la mitosis ese ADN se tiene que duplicar para que cada célula tenga la misma información genética, entonces es como si hubiera dos palitos, por eso el cromosoma es doble y tiene esta forma de X, ¿ok? Porque cada una de esas partes es una parte del ADN, ¿ok? Pero está duplicada para que cuando la célula se divida no tenga que cortar su ADN, sino que simplemente le va a dar a su célula hija la copia del ADN que ya sacó, ¿ok? Entonces, por eso es importante saber que un cromosoma es ADN que está empaquetado en esa forma de X, ¿ok? Y tiene varias partes. Vamos a ver, Jaime, ¿te acuerdas cuáles son esas partes que tiene el cromosoma? Ah, sí. ¿Me escucha, maestro? Sí. Pues tiene mayormente las partes que tiene es el brazo corto y el brazo largo y el centrómero. Exactamente. Esos brazos largos y brazos cortos, ¿cómo se llaman? Tienen un nombrecito. Estos tienen Eh, nombres de parientes. Ahí no se muestra. Sí, O sea, solo lo del sé las brazo partes. corto y el brazo largo está muy bien, ¿no? Normalmente yo no doy esa definición, pero es correcto. Ah, Pero gracias, maestro. les dicté un nombrecito. No sé si alguien se acuerda. Son las que. Las, Cromátidas hermanas. exactamente, las cromátidas hermanas. Así se llaman esos palitos que tiene el cromosoma. Y ya cuando se unen ¿el centrómero qué será? ¿Te acuerdas, Rodrigo? ¿Qué cosa, profe? El centrómero del cromosoma. Lo debo Eh, tener apuntado. ¿Cómo? Lo debo tener apuntado. Sí, puedes checar. ¿El centrolo? Centrómero. Wow. No, profe, eso no tengo. ¿Alguien lo tiene o alguien se acuerda? Yo, ¿Qué maestro, cosa? A ver, Jaime. ¿Puedes O pues Arturo, el ¿quién dijo? coso, Es una estructura que mantiene unida a las el centrómetro. cromáticas hermanas. Ok, gracias, Camila. ¿Qué pasó, Jaime? ¿Qué tienes tú? Ah, el centrómero. ¿Cómo dijo? Centrómero. Eh, bueno, el centrómero es la división celular de los cromosomas. Ok, pero no es la división celular, es lo que dijo Camila. Es lo que mantiene unidos a esos dos palitos del cromosoma. Es como que el cinturoncito de esa X. ¿Ok? Las, Es el las centrómero. cromátidas hermanas, ¿no? ¿Qué pasó, Manuel? Las cromátidas hermanas. Sí, el centrómero mantiene unidas a las cromátidas hermanas, que son esos palitos que cuando ya se juntan en un cromosoma y se unen con el centrómero, ahora sí, es lo que dice, es lo que nos mencionó Jaime, hay brazo largo y hay brazo corto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les voy a compartir la presentación de cómo son estas fases. Nada más déjenme revisar en otro archivo de mitosis.
Perdón chicos, está demorando un poco, es que tengo otra presentación y recuerdo que ahí estaban las partes del cromosoma, nada más déjenme ver si es esto, porque siempre cometo el error de no guardarlas como debe ser. Aquí está. La guardé como tema 2, pero en otras carpetas tengo miles de presentaciones que tienen ese mismo nombre, entonces ya no sé cuál es cuál, por eso las guardo en diferentes nombres. Ahora se las voy a compartir para que vean. Ahí está. Bueno, entonces ya vamos a entrar a la parte de la división del ciclo celular, ¿ok? Entonces, esto que ven ustedes aquí en la imagen, si ya logran mirar, son las diferentes fases de la mitosis, ¿ok? Esta es la fase de preparación o interfase, después viene la profase, después viene la metafase, anafase y telofase, ¿ok? Entonces, todo eso hace en el ciclo celular. El ciclo celular lo dividimos en dos, ¿ok? Primero está la preparación, que es interfase, después está ya la mitosis como tal, que tiene su profase, su metafase, anafase y telofase, ¿ok? ¿Qué debemos saber antes de todo eso? Primero, deben quedar bien claros los puntos de que, pues bueno, cuál es un cromosoma, qué es mitosis y meiosis, ¿ok? Lo de ciclos biológicos, teoría cromosómica y paralelismo, no nos vamos a meter mucho con eso por ahora, ¿ok? Entonces, primero que nada tenemos que saber acerca del cromosoma eucariótico. ¿Por qué digo que es eucariótico? Porque los organismos que somos eucariotas, nosotros ya sabemos cuál es un organismo eucariota, tiene una célula particular, que es la que ya conocemos, con todas sus respectivas partes, y ya sabemos que en el núcleo está lo más importante, que es el ADN, ¿ok? El ADN normalmente es esta cadena que nosotros vemos aquí, está formada de aminoácidos, de proteínas, pares de base, y única y exclusivamente, cuando la célula está lista para dividirse, ese ADN se empaqueta y se convierte en esto que nosotros llamamos cromosoma. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos claro. Entonces recordamos un poquito lo que vimos en el pasado. Nosotros ya vimos lo que es una célula, ya vimos qué partes tiene, ya vimos cuál es la diferencia entre ese eucariota y procariota. En el caso de esta es una célula animal y es eucariota. Brandon, ¿cuál crees que es la principal característica de una célula eucariota? ¿Te acuerdas? Era que tenía una membrana, ¿no? ¿Me escucha? ¿Alguien se acuerda? Arturo. Mande, profe, ¿solo eucariota dijo o qué? Sí, ¿te acuerdas cuál es la principal característica de una célula eucariota? Que son organismos celulares cuyas células tienen, o sea, membranas, o sea, tienen estructuras internas con membranas, ¿no? Exactamente, que sus organelos o las partes que conforman a la célula, sus retículos, sus núcleos, sus aparatos de Golgi, sus mitocondrias, todas tienen membranas, ¿ok? Por lo tanto, cuando hablamos de cromosomas, hablamos del cromosoma eucariótico porque es de esta célula eucariota, ¿ok? Ahora, cosas que debemos de saber de los cromosomas para que entendamos un poquito. Lo que nos mencionó su compañero acerca del brazo largo y el brazo corto, es algo que nos permite tipografiar a los cromosomas. Vamos a ver que hay una rama de la biología que se llama citogenética, que es una rama que se encarga del estudio exclusivo de los cromosomas. Ya sabemos que el cromosoma es ADN, ¿ok? Y no sé si les mencioné, pero cada organismo, ¿ok? Sea planta, animal, lo que sea, tiene un número de cromosomas determinados, ¿ok? Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas, hay plantas que tienen 300, por ejemplo, la cebolla tiene 16 cromosomas,
Hay una mosca, la mosca de la fruta creo que solo tiene 4 cromosomas. Dependiendo del organismo es un número de cromosomas que tiene, ¿ok? Siempre los vamos a encontrar en pares, ¿ok? Por ejemplo, 46, 323, 4, 8, 16, nunca están en números impares, porque cuando el organismo se reproduce, únicamente le va a dar a su hijo la mitad de sus cromosomas, que es la mitad que le corresponde como organismo sexual, ¿ok? Si por ejemplo eres macho, en el caso de los varones, el espermatozoide tiene 23 cromosomas y el óvulo tiene otros 23. Cuando se juntan, van a formar un organismo que ya tiene un juego de 46, ¿ok? Y ese organismo, sea macho, sea hembra, cuando se reproduzca, solamente va a pasar la mitad de esos cromosomas, ¿ok? Eso es lo principal. Ahora, los cromosomas ya sabemos que es ADN empaquetado, que se convierte en esas famosas cromátidas, ¿ok? Que son estos palitos que nosotros vemos aquí, son las famosas cromátidas hermanas, ¿ok? Hay una fase de la mitosis en la que, de la interfase, en la que el ADN se duplica, o sea, tienes una cadena de ADN y se convierte en 2. ¿Por qué? Porque cuando la célula se va a dividir, la célula no puede cortar su ADN a la mitad y que su célula hija tenga la mitad, porque imagínense, cuando esa célula hija se quiera dividir, también va a tener que cortar a la mitad su ADN, y así, poco a poco se va a ir acabando el ADN. Entonces ese no es el chiste. El chiste es que cuando salga la célula hija, como es una copia de la célula que se está dividiendo, pues tiene que estar igualita. Entonces antes de que esa célula se divida, tiene que hacerle una fotocopia a su ADN para que su célula hija tenga la misma información. Al final de cuentas son clones y se van a dividir las unas con las otras, ¿ok? Entonces por eso es muy importante recordar que antes de que la célula se divida, duplica su ADN y después se empaqueta en estas formas que nosotros ya conocemos como cromátidas, ¿ok? Las cromátidas posteriormente se unen en un cromosoma a través de un centrómero, que es ese centro de esa famosa X, ¿ok? Y ese centrómero, dependiendo de la posición en la que esté, es que vamos a tener diferentes tipos de cromosomas. Hay cromosomas que son metacéntricos, que son los clásicos, ¿ok? Es esa X que está perfectamente dividida en 2. El centrómero está exactamente en medio. No hay brazo corto ni hay brazo largo porque los dos miden lo mismo. Si el cromosoma es submetacéntrico, es porque el centrómero está más arribita. Y ahora sí, va a haber dos brazos largos y dos brazos cortos. Puede ser acrocéntrico, que está más cerquita de un límite del cromosoma, y el telocéntrico, que está justamente hasta arriba. Y aquí no hay brazos largos. Perdón, no hay brazos cortos, solamente hay brazos largos. Aquí hay una imagen, ¿ok? Esto es como se vería un cromosoma en un microscopio, ¿ok? Les voy a mostrar luego los que yo hice en un preparado de laboratorio, y son de la cebolla, ¿ok? Son los 16 cromosomas de la cebolla. Ahorita se los voy a mostrar. Estos que ven aquí no es de la cebolla, estos no recuerdo de qué plantita es, pero bueno, para que nosotros podamos observar esto al microscopio, tenemos específicamente que agarrar a las células en la metafase, ¿ok? Es cuando ya la célula tiene sus cromosomas alineados en la parte del medio, entonces se hace un preparado para poder mirar esos cromosomas y poder contarlos y determinar cuál es el número cromosómico de una especie. Si ustedes se dan cuenta, aunque todos tienen esa forma de X, no todos tienen la misma característica. Por ejemplo, tenemos a los clásicos que son metacéntricos, que su cinturoncito está en medio, ¿ok? Y tienen sus brazos largos y sus brazos cortos. Tenemos otros que son más telocéntricos, como este, por ejemplo. El centro está más hacia arriba y tienen dos brazos más largos que otros más cortos, ¿ok? Tenemos otros que son completamente acrocéntricos, que ahora sí que no tienen brazos cortos, sino solo brazos largos, como por ejemplo sería este de aquí. Aquí está su centrómero y todo lo demás son brazos largos. Entonces tienen diferentes formas, ¿ok? Eso es nada más para que ustedes sepan que los cromosomas no todos son igualitos, ¿ok? En citogenética existe algo que se llama cariotipo o ideograma, también se le llama. Lo que se hace es que para cada especie, de acuerdo al número de cromosomas que tiene, podemos dividir, por ejemplo, en si son
como están en pares, por ejemplo, tú nunca te vas a encontrar un acrocéntrico solito, siempre va a haber un acrocéntrico y va a tener a su pareja acrocéntrica, porque al final los números de cromosomas en una especie siempre están en par, entonces ellos nunca están solitos, ¿ok? Y bueno, el cariograma lo único que hace es que es un diagrama de cómo están divididos tus cromosomas de acuerdo a la posición de su centrómero. Por ejemplo, todos estos que son de letra A son todos los metacéntricos de esa misma especie, ¿ok? Es decir, todos los que tienen la forma de X que están en la parte del medio, ¿ok? Que su centrómero está en la parte media. Después tenemos a los metacéntricos que tienen su bracito más largo y su bracito más corto. Después están los submetacéntricos, después están otros acrocéntricos, estos son metacéntricos normales, y tenemos a los acrocéntricos, ¿no? Que tienen su centrómero justamente hacia arriba y solamente tienen bracitos largos, ¿ok? Y así los podemos clasificar, a eso se le llama ideograma o cariotipo también. En el caso de este es un, esto si no mal me acuerdo, no me acuerdo qué animal era este. Ya se me fue. Bueno, no importa. Para ver los cromosomas se utilizan diversas técnicas en el laboratorio. Una de ellas es la técnica de hibridación in situ que se llama FISH. Esas son las iniciales y nos permite no solamente organizar a los cromosomas en el microscopio, sino que además los podemos teñir. Los podemos poner de colores para que sean todavía más fáciles de identificar. Eso básicamente es como que la cultura general que debemos de saber de los cromosomas antes de iniciar la fase del ciclo celular. Que debemos de saber que tienen diferentes formas. Son cromosomas humanos, ¿ok? Y cuáles son las diferentes partes que tienen. Si tienen brazos cortos, si tienen brazos largos, su centrómero, las cromátidas hermanas, la posición de ese centrómero, ¿ok? Ahora, dice, ¿cómo se transmiten los cromosomas a las células hijas? ¿Ok? Ahora sí, iniciamos con el ciclo celular. El ciclo celular, ya les dije que lo dividimos en dos partes, ¿ok? Tenemos una parte más grande, que es la parte más tardada que tiene todo el ciclo celular, que se conoce como interfase. Es lo que nos leyó Sinaí. La interfase tiene tres partes. Una que es G1, tiene fase S y fase G2, ¿ok? Todo esto es interfase y se conoce como la fase de preparación de la célula. O sea, la célula se va a preparar para dividirse, ¿ok? Posterior a eso, una vez que la célula ya terminó su preparación y ya está lista para dividirse, ahora sí, viene la segunda parte del ciclo, que sería la mitosis. La mitosis ya implica, básicamente, la división mecánica de la célula. O sea, cómo va a pasar de ser una bolita a convertirse en dos bolitas separadas, ¿ok? Entonces, la fase más larga es la interfase, que es la preparación. Después ya viene la mitosis. La mitosis tiene sus propias fases, que ya vimos que son 4. Y por último, terminamos con citocinesis. Citocinesis lo único que es la acción de dividir, o sea, de que la célula se corta en dos. Aquí se los puse, por ejemplo, en una tablita. Esta tablita es la interfase, ¿ok? Y aquí está la mitosis. Entonces, si se dan cuenta, la interfase es la fase más larga, tiene G1, fase S y fase G2, y por último está la mitosis, que ya sería la división celular como tal, ¿ok? De hecho, aquí les pongo en cuestión de horas cuánto tarda una célula somática en dividirse, ¿ok? Cuando entra en interfase, la fase G1, que es su fase de preparación, dura 5 horas, la fase S dura 7 y la G2 dura 3, ¿ok? Ya la mitosis dura 1 hora como tal, ¿ok? Y en esa hora son solamente minutos. Los primeros 36 minutos son de la profase, los 3 minutos son de la metafase, otros 3 son de anafase y los últimos 18 son de la telofase. Ya cuando la célula únicamente se va a despegar para tener 2, ¿ok? ¿Esto va a salir en el examen? Por supuesto. Y yo te pregunto... Es que... No, es que no se ve la tablita, entonces no alcanza, no puedo copiar. ¿Será que lo puedo subir a Classroom, profe, las diapositivas? Para copiar esta... ¿No pueden ver la tablita? Yo lo veo borroso. Ah, ok. Sí, no se preocupen. Les puedo subir una captura para que la tengan. Ok, gracias. Ok.
Entonces, Claudia, ¿puedes leer, por favor? Mitosis y meiosis. La mitosis es la solución al problema de la división celular y la constancia en el número de cromosomas de las células hijas. La meiosis resuelve el problema de la presencia de dos padres, progenitores, en los organismos sexuales y la constancia del número de cromosomas en sus generaciones. Ok, vamos a ver, nosotros ya sabemos cuál es la principal diferencia entre mitosis y meiosis. Ya sabemos que la mitosis es la división celular de las células somáticas y la meiosis es la división celular de las células sexuales. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esta primera parte de las diapositivas. Dice, la mitosis es la solución al problema de la división celular. Permítanme un momento, muchachos. Pero mis perros están un poco alterados. Ok, disculpen ustedes, muchachos. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, ya sabemos que la célula, antes de dividirse, tiene que preparar su ADN y lo transforma en cromosomas. Entonces, esto que vemos aquí es una cromátida, ¿ok? Cuando el ADN se prepara para dividirse, primero se va a empaquetar en esta forma de cromátida, ¿ok? Pero como el ADN se tiene que duplicar para que cada célula tenga su propia proporción de código genético, entonces se duplica y en lugar de que normalmente tengamos una cromátida, tendríamos dos, que se unen en pares para que los cromosomas estén dobles, ¿ok? Entonces cuando se separe la célula, esos cromosomas se rompan y la misma cantidad de información genética se vaya hacia una célula y a la otra, y no tengan que dividir su información. Simplemente la copia se va a ir con la hija y el original se va a quedar con la célula madre, ¿ok? Eso es nada más lo que debemos recordar y por eso les puse esta diapositiva. Este es un cromosoma en metafase, o sea, de la metafase, formado por las dos cromátidas hermanas y ya tiene el ADN duplicado, listo para dividirse. Cuando ese cromosoma se divida, tiene la misma cantidad de información genética, ¿ok? Una parte se va a ir a la célula hija y la otra parte se va a quedar con la célula madre. Así la célula madre no tiene que cortar su ADN, sino simplemente lo tiene que duplicar para que la copia se vaya con la hija, ¿ok? A eso se le llama segregación genética, ¿ok? No sería bueno o no sería apto que un cromosoma, perdón, que un ADN tenga que cortarse en pedazos cuando está produciendo una célula, porque ahí le estarías quitando información y va a ser una célula que no va a servir para nada, ¿ok? Porque va a ser deficiente. Ya sabemos que el ADN es la información y lo controla todo. Entonces tiene que estar completo. Entonces por eso es que se duplica antes de que la célula se divida y es que el cromosoma adquiere esa forma de X, porque simplemente es el ADN que está multiplicado por 2. Y cuando la célula se divida, pues tiene que dividir esa información, ¿ok? Ahora sí, y entramos a las etapas de la mitosis. Entonces, eso se los voy a explicar con otra diapositiva. Nada más déjenme, les dejo de compartir esta. No sé si les quedó claro esa parte, muchachos. De hecho, ya no nos va a dar tiempo de ver la otra. Pero, más o menos, ¿qué es lo que no te quedó claro, José? Si quieres, lo puedo regresar. Me interesa que lo sepan antes de que veamos todas las fases. O sea que el cromosoma puede tener diferentes tamaños y ya luego se dividen en brazos y eso son diferentes, ¿no? Cuando en un elemento o en un organismo son diferentes. Sí. Cada organismo tiene su propio número de cromosomas, tiene su propio juego de cromosomas y cada organismo tiene, obviamente dentro de ese juego de cromosomas, pues diferentes formas de sus cromosomas, ¿ok?
Las imágenes que yo les mostré son los cromosomas de un humano, ¿ok? Son los 23, pero como los tenemos doble, cada uno de nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestra célula, ¿ok? Y solamente le pasamos 23 a nuestros hijos, ¿ok? Por ejemplo, el espermatozoide solo tiene 23 y el óvulo solo tiene 23. Cuando se juntan, ya forman a un organismo que se le llama diploide, es decir, un organismo que tiene los dos juegos de cromosomas, ¿sí? Entonces, lo único para lo que yo les puse esas diapositivas es para que ustedes sepan que los cromosomas como estructuras están formados de ADN, son una información duplicada, porque cuando la célula se divide, ella no puede cortar el ADN en pedazos. Tiene que pasarle a su célula hija, que es su clon, la misma información genética que ella tiene. Imagínense que es una célula del corazón, por ejemplo. Y cuando se divide, ay, pues como me voy a dividir, toma, te doy la mitad de mi ADN. Entonces esa célula hija va a ser una célula que no va a tener una función adecuada, porque solamente tiene la mitad de la información de lo que tiene que hacer. Y la célula madre, pues peor, porque cortó su ADN. Entonces, para que eso no pase, es necesario que duplique su ADN. Por eso es que antes de que el ciclo celular ocurra, el ADN se tiene que duplicar. Y es que se forman los cromosomas, ¿ok? Eso es lo único que quiero que tengan claro antes de que veamos todas las fases de la mitosis y la meiosis. O sea que en unas célula, creo, no me acuerdo cómo se me van las palabras. Cuando al momento de dividirse, se lo pasa a su hermana para que continúe. Es como un ciclo. Exactamente. Pero no es su hermana, es su hija, ¿ok? Así es como se les llama en biología. Cuando una célula va a dar lugar a otra, la célula que se va a dividir es la célula madre y la otra es la célula hija, ¿ok? Posteriormente esa célula hija, aunque al principio está más chiquitita, eventualmente es un clon de la célula madre. Entonces lo único que va a hacer es que pasan unas horas, madura, va a crear sus propios organelos, porque ya tiene la información completa que le pasó su mamá, ¿ok? Pero es un clon de ella misma. Entonces, esa célula en lo que madura va a crear sus propios retículos endoplasmáticos, sus propias mitocondrias, su propia membrana, todo, ¿ok? Ese es su ciclo de maduración. Ya que esa célula es madura y ya tiene todos sus organelos, ya funciona normal dentro del órgano que debe de estar, ahora sí, ya se puede convertir en una célula madre y vuelve a iniciar otra vez el ciclo, ¿ok? Vuelve a duplicar su ADN para que se vuelva a dividir, perdón, y va a formar otra célula hija, que va a tener una copia de esa misma célula madre que antes fue una célula hija. Y así el proceso ocurre todo el día, todos los días, para cada órgano, para cada tejido que tú tienes en el cuerpo, ¿ok? Obviamente es diferente de acuerdo al tipo de célula. Los tiempos que yo les di en horas y minutos es para las células somáticas, es decir, las que tenemos en todo el cuerpo. Ahora, en el caso de las células sexuales, los tiempos de vida son diferentes y los tiempos de división también, ¿ok? No es como que nosotros nos estemos dando hijos todos los días, ¿verdad? Sabemos que tenemos un proceso de gestación que dura 9 meses y obviamente la fecundación no se hace tan rápido. No tan rápido cuaja la cosa, ¿ok? A veces hay que hacerlo varias veces para asegurar una reproducción. Entonces, por lo mismo, las células sexuales se dividen en mayor número porque su tiempo de vida es mucho más corto que el de una célula somática, ¿ok? Un espermatozoide no vive tanto como una neurona, un óvulo no vive tanto como una célula cardíaca, ¿ok? Son diferentes. Entonces, ellos se reproducen a mayor tasa, a mayor número, y su tiempo de vida es un poco más corto. Por ejemplo, por eso en el caso de las chicas, pues ocurre la menstruación, es la liberación de esos óvulos que como no se fecundaron, pues ya no sirven para nada. Son células que se mueren, pero como no se pueden quedar ahí muertas, se tienen que eliminar de alguna manera. Y es a través del flujo sanguíneo que es de las paredes endometriales y la menstruación, ¿ok? Por eso hay cuando termina la menstruación, creo que hay como y se va a crear un óvulo nuevo, si no me recuerdo. Son como 3 días más o menos, antes de que ese óvulo ya sea maduro, o sea, que sea un óvulo fértil. Porque como es un óvulo que salió de una división celular, todavía no está maduro. Antes de que se le considere un óvulo fértil, tiene que desarrollar
su membrana, sus mitocondrias, su retículo endoplasmático, su aparato de Golgi, y ya que ese óvulo tenga todas sus partecitas y ya esté maduro, ahora sí, ya está listo para funcionar como un óvulo reproductivo. ¿Ok? Son más o menos unos días de maduración de esa célula. El óvulo siempre es más especial que el espermatozoide, precisamente porque su tiempo de maduración es mucho más largo. En cambio, el espermatozoide empiezas con uno y cuando se divide ya tienes 4, y su tiempo de maduración es de unos minutos nada más. En unas horas ya tu espermatozoide, que es el espermatozoide hijo, ya se convirtió en un espermatozoide perfectamente apto para fecundar. ¿Ok? Dice, por eso de la menstruación sucede otra vez después del embarazo. Así es. En el embarazo se suspende ese periodo de ovulación porque tú estás gestando un organismo. ¿Ok? Entonces ya no hay menstruación, todo eso se detiene. En el momento en el que el bebé nace, nuevamente la mujer pues ya está lista para reproducirse otra vez, entonces vuelve a iniciar el proceso de ovulación, ¿ok? Hay meiosis otra vez de por medio y vuelve a ocurrir otra vez el proceso de menstruación de esos óvulos que ya no se pudieron fecundar, ¿ok? Al final de cuentas pues somos como maquinitas que están diseñadas igual para reproducirse. Si no se reproducen, se expulsan esas células que no sirven y se crean otras nuevas. Así es como funciona. ¿Ok? La clase de mañana ya veríamos específicamente cómo es el proceso de división. Mañana, ¿qué hora nos toca? Creo que nos toca a la misma hora, ¿verdad? Las 9. Ok, entonces, muy probablemente no voy a poder conectarme al Meet con ustedes. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a dejar en el Classroom el link de un video. Es un video muy chistoso. Perdón que les esté quitando el tiempo, muchachos. Yo sé que ya se tienen que ir. Nada más se los explico rápido. Es un link de un video de la mitosis como tal. Está animado, es con caricaturas. Está en inglés, pero tiene subtítulos. Ustedes, yo les recomiendo que si no tienen activados los subtítulos en el YouTube, lo activen. Porque específicamente en ese video, los subtítulos están perfectamente coordinados y dicen exactamente lo que te están diciendo en inglés. Porque el lenguaje que utilizan es didáctico, es correcto y usa palabras fáciles. Entonces, todos los subtítulos que tú vas a ver van a ser exactamente lo que te están diciendo. Es un video que no dura mucho, durará como unos 15, 20 minutos cuando mucho, y es animado. O sea, son células que tienen caritas y te están diciendo cómo se van a dividir. Y que está muy gracioso, se los recomiendo. Porque es como una caricatura de la mitosis. Y entonces, véanlo, muchachos. Eso les va a servir para que cuando nosotros ya veamos cada una de las fases, ustedes ya sepan qué onda, ¿ok? Les voy a compartir el link al rato y les dejo las indicaciones. Por mi parte es todo, muchachos. Ya los dejo para que se preparen su siguiente clase. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Bueno, maestro. Estamos en contacto. Nos vemos. Adiós, maestro. Profe. Adiós. Bueno, hasta luego, maestro. Nos vemos, chicos.